o puede. Y este tiene otras tres estructuras. Sistema nervioso periférico se divide en nervios, en ganglios y en terminaciones nerviosas. Esto es anatomía también. Cuando miren anatomía, ustedes lo van a ver así. En fisiología, ustedes lo van a ver como sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y sistema nervioso, digamos, esto es como inconsciente, y aquí lo van a ver como sistema nervioso como consciente. Entonces, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo se va a dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Estamos? Esta es fisiología, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Y sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora el sistema nervioso también se clasifica por cómo hay una respuesta. Esto no lo podemos mezclar. Si es anatomía, es anatomía. Si es fisiología, es fisiología. Si es cómo responde, ¿verdad? No vamos a empezar a mezclar todo esto porque eso no existe. Si yo lo miro como anatomía, el anatómico es así. Si yo miro cómo funciona es así. Entonces, ¿cómo responde? Cuando hablamos de cómo responde algo, entonces vamos a decir que el sistema nervioso puede responder, que a eso le llamamos nosotros eferente. Entonces, eferente. Pero el sistema nervioso recibe un estímulo, ¿verdad? Como que yo ahorita viniera y tirar este marcador a quien llegue y le haga un estímulo, ¿verdad? Entonces eso es aferente. Al llegar a un estímulo, ese estímulo, supóngase que yo le tiro a alguien este marcador. Cuando él lo mira venir, eso sería. Y cuando él responde, eso es eferente. Entonces cuando algo llega es aferente y cuando responde el organismo es eferente. La respuesta puede ser, consciente, entonces si es consciente es, o puede ser inconsciente, entonces es autónomo, ¿verdad? Y autónomo tiene estos dos. Vale, entonces vamos a poner un ejemplo. Estamos aquí en respuesta. Entonces supongamos que va a ser una respuesta que va a ser consciente. O sea, el perro está acostado y le empieza a picar algo aquí y va a decidir levantarse. Entonces quiere decir que el movimiento, que sería aquí, sistema nervioso somático, entonces el movimiento del músculo esquelético. Muchas veces cuando tenemos cachorros en la clínica, ya en la primera consulta, se les hace este estímulo. Se pone aquí en la orilla y viene con el cachorro y le empieza a empujar. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué tiene que hacer? Poner resistencia. ¿Por qué? Porque es una respuesta consciente. Y vamos a tener, ¿qué pasa si no lo hace? Quiere decir que el sistema nervioso tiene que estimularse para que aprenda a hacer esa respuesta. En las aves ustedes van a ver que lo que se hace es que se agarra al pajarito y se le pone aquí, tiene que tener, ustedes lo han visto de tortilla, que tiene que tener una respuesta de agarre, ¿verdad? Porque eso es consciente, ¿verdad? Pero también hay respuestas que son inconscientes, son autónomas, ¿verdad? Como supongamos que ustedes empiezan a hacer aquí calor, entonces empezamos a... Entonces eso es la temperatura, es una respuesta al ambiente, pero nosotros no controlamos
extrapolamos cómo responder. Entonces podemos decir que aquí hay una respuesta que podemos poner como que es autónoma o vegetativa. Vamos a poner aquí glándulas. También cuando empieza, supongamos que el organismo detecta que está bajando la presión, entonces el corazón, por medio de receptores, es decir, hay que elevar la presión y elevar la frecuencia cardíaca. Entonces la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son respuestas autónomas, ¿verdad? Ahora vamos a estímulos, ¿verdad? Llegar el estímulo. El estímulo también puede ser consciente o somático. Bueno. Entonces, un estímulo consciente sería cuando, como la visión, el oído, el olfato, ¿verdad? Que sí se detecta. Podríamos poner aquí los sentidos. Pero también hay estímulos inconscientes que podríamos poner aquí autónomos, ¿verdad? O viscerales. ¿Cómo sería? O sea, tenemos que el estómago llega el alimento, llega el estímulo y nadie le dice ácido clorhídrico, le dicen acá las pepsinas, se empiezan a sacar y se empieza a secretar todo y nosotros no, ni el animal está consciente. Entonces se llega el estímulo que se da un estímulo y una respuesta que no estamos conscientes. ¿Está claro esto? Bien, eso tiene que estar claro, ¿está claro? Sí. Todos. Porque la histología no respeta ninguna de las tres clasificaciones. Entonces vamos a ver cosas que yo les voy a decir, miren, este es encéfalo. Y después les voy a decir, miren, este es un nervio parasimpático. Aquí estoy hablando de una neurona aferente. Y debemos saber que no es lo mismo, ¿verdad? Porque si yo digo este es un corte de encéfalo, ¿en qué clasificación estoy? Anatómica. Es decir, miren, este es un corte de un nervio parasimpático, ¿en qué clasificación estoy? Y si yo digo, miren, esta es una neurona motora aferente, ¿en qué clasificación estoy? Les estoy diciendo que esa neurona es una respuesta, ¿verdad? Y no quiero que lleven ese mal concepto a juicio que todo esto es lo mismo, porque no es lo mismo. Cada quien está en su clasificación, pero en histología, pues la histología no respeta la clasificación, ¿no? Solo dice para qué se hace esto. ¿Está claro? ¿Todos? Bueno. Ahora vamos a hablar ya del tejido nervioso. Voy a borrar. Bueno, vamos a tomar foto. El documento también trae así la clasificación. Bueno, entonces, el tejido nervioso, como estoy diciendo, no se va a respetar ninguna de estas cosas. Entonces, hablábamos de todos los tejidos. Tejido nervioso. No estoy hablando de sistema nervioso. Sistema nervioso no es tejido nervioso. Sistema nervioso es otra cosa. Entonces, el tejido nervioso, como todo tejido, tiene que tener células, tiene que tener matriz extracelular y tiene que tener líquido celular, ¿verdad? Como ya sabemos hasta este momento, los diferentes tipos de tejidos se clasifican según la matriz extracelular. Entonces, si yo tengo una matriz condroide, ¿en qué tejido estoy? Cartílago. Si yo tengo una matriz osteoide, ¿estoy en? Óseo. Entonces, tejido nervioso es el único que su matriz tiene un nombre, que es neurófilo. El neurófilo es la matriz extracelular de tejido nervioso. Las células del tejido nervioso se van a clasificar de dos formas. Uno es si son células del sistema nervioso central. ¿Qué clasificación es esta? Muy bien. O si son células del sistema nervioso periférico. Bueno, lo primero. En el tejido nervioso sabemos que hay neuronas. Entonces, neurona sería lo primero, ¿verdad? Neurona. ¿Quiere decir que hay neuronas fuera del sistema nervioso central? Sí, ¿verdad? Porque aquí dice sistema
nervioso periférico y tengo neuronas por el sistema nervioso central. Si me olvidó, el sistema nervioso central va a médula espinal, no la puse, ¿verdad? Solo puse el encéfalo, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. Bueno, entonces tenemos aquí neuronas y neuronas. Bueno, entonces el sistema nervioso tiene células que son neuronas y la clasificación que se llama células de neuroglia. Y vamos a poner aquí también células de neuroglia. Cuando hablamos de las neuronas, ¿verdad? Ahorita voy a dedicarme a este tema, pero voy a dar primero esta clasificación. Las células de neuroglia del sistema nervioso periférico van a ser las células satélite, no se vayan a confundir esto ahorita que vienen con la doctora, tejido muscular, porque en el músculo también hay células satélite. Entonces tenemos células satélite y células de Schwann. Bueno, entonces células de neuroglia del sistema nervioso periférico, células satélite y células de Schwann. Si esta fuera una neurona de sistema nervioso periférico, o sea, una neurona en un ganglio, porque el sistema periférico se divide en nervios, terminaciones nerviosas y ganglios. Entonces es una neurona ganglionar. Si esta fuera una neurona ganglionar, o sea, una neurona del sistema nervioso periférico, si yo busco una célula de Schwann, va a estar aquí, ¿verdad? Son células que rodean al soma o cuerpo neuronal. Bueno, si yo busco en esta neurona ganglionar del sistema nervioso periférico a la célula de Schwann, la célula de Schwann va a estar aquí. ¿Sí? Voy a decir sus funciones. Ahora, las células de neuroglia del sistema nervioso central son oligodendrocitos, o también llamada oligodendroglia. Tenemos a los astrocitos y tenemos a microglia. Ependimales y plexos coroideos. Voy a decir la función de estos y después voy a hablar de neuronas. Bueno, entonces tenemos aquí que las células de neuroglia se clasifican si son del sistema nervioso central o si son del sistema nervioso periférico. Si son del sistema nervioso periférico, tenemos células satélite y células de Schwann, y ya vimos su ubicación, no hemos visto su función, pero vemos su ubicación. Tenemos células de neuroglia del sistema nervioso central, tenemos astrocitos, oligodendrocitos, microglia, ependimales y plexos coroideos. Entonces vamos a hablar de la función de las células de neuroglia y luego vamos con la clasificación de la neuroglia. Muy bien. Entonces, los oligodendrocitos, si solo están en el sistema nervioso central, solo los puedo encontrar en cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal, el sistema nervioso central. El oligodendrocito, si esta fuera una neurona, porque es el sistema nervioso central. Entonces, supongamos que es una neurona sensitiva. Entonces, es una neurona sensitiva de piel y es una neurona aferente. ¿Qué es lo que hace? Va a recibir estímulo, ¿verdad? Y lo va a llevar al sistema nervioso central. Entonces, supongamos que aquí está esa neurona. Va a tener todos sus dendritas. Primero, el oligodendrocito es similar a la célula de Schwann, van a hacer la misma función. Vamos a poner aquí al oligodendrocito. La célula de Schwann está en el axón de las neuronas periféricas.
El oligodendrocito está en el axón de las neuronas del sistema nervioso central. Ambos tienen la función de producir mielina. Es lo que tienen que hacer, producir mielina. Entonces, ¿quién produce la mielina en el sistema nervioso periférico? El Schwann. ¿Quién produce la mielina en el sistema nervioso central? Oligodendrocito. Entonces, su función es producir mielina. Cuando tenemos, ¿verdad?, muchas veces alteraciones del sistema nervioso central como la esclerosis múltiple, es porque el sistema nervioso, el sistema de defensa, o sea, los macrófagos, los linfocitos, todos están atacando a la mielina del sistema nervioso periférico. Entonces, la esclerosis múltiple va a ser una enfermedad donde el sistema de defensa está destruyendo a las células de Schwann. Y es diferente, es una enfermedad diferente cuando tenemos el sistema de defensa destruyendo a los oligodendrocitos. Bueno, ahora vamos con la siguiente. La siguiente son los astrocitos. Los astrocitos son células que su función es mantener con una vitalidad compuestos desechos de la forma equilibrada del neurófilo. ¿Qué era el neurófilo? La matriz. O sea, el astrocito es el encargado que la matriz extracelular pueda llevar los nutrientes y sacar los desechos del sistema nervioso central. Neurófilo no hay en el sistema nervioso central. Neurófilo es un término de sistema nervioso central. Entonces tenemos aquí astrocitos. Vamos a poner aquí nosotros un vaso sanguíneo. El astrocito va a estar aquí y va a regular todo lo que llegue de sangre. Todo lo que llegue de sangre tiene que ser, primero, él va a decidir si puede o no entrar al sistema nervioso y que la neurona se pueda alimentar. Los desechos de la neurona también los va a agarrar el astrocito y los va a eliminar a la circulación. Entonces, su función es metabólica. Las células de microglia lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces esta función es metabolismo. Las células de microglia lo que tienen que ver es que son células que van a fagocitar el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo a nivel cerebral, nunca tenemos que encontrar una célula de defensa. Si nosotros tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo y ahí hay basófilos, células plasmáticas, todo eso, y ahí a mí dice que hay una encefalitis. ¿Por qué? Porque el sistema de defensa tiene prohibido el ingreso al cerebro. Entonces, si nosotros tenemos aquí el astrocito, es porque él es la célula de defensa específica del sistema nervioso. Si algo pasa, él debe defender. Si nosotros ya tenemos que otras células de defensa, las que ya vimos, están en el cerebro, es porque el sistema ya, o sea, eso ya es un mal pronóstico. Entonces, astrocitos, su función es defensa. Entonces, el astrocito es un macrófago modificado en el cerebro. Vamos con ependimales. Si tenemos aquí el cerebro, tenemos aquí el cerebelo, aquí está el bulbo raquídeo, que es esto que está aquí, y nosotros vamos a la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo que se está produciendo aquí en el cerebro, atención, líquido cefalorraquídeo, se va a producir aquí por los plexos coroideos, va a salir por los ventrículos, va a salir al cerebelo, sale al puente y recorre toda la médula espinal. Y aquí, y cuando nosotros tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, la tomamos aquí, a ese nivel, ¿verdad? Bueno, entonces el líquido cefalorraquídeo debe recorrer los ventrículos, el cerebro, cerebelo, venir, bajar, y tiene que recorrer la parte central a la médula espinal. Entonces hacemos aquí un corte de médula espinal. La médula espinal se va a ver así. Y aquí tiene una estructura en forma como de
mariposa. Y aquí está, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Estas son las células ependimales. Entonces, las células ependimales están rodeando al canal ependimal. Su función es reabsorber el líquido cefalorraquídeo que está ahí y que esas neuronas que están aquí se puedan nutrir. ¿Ah? ¿Cuál nos falta? Bueno, ya están todos. Plexos croideos, ¿cuál es su función? Sacar el líquido. Su función es producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se ubican las células ependimales? El canal ependimal únicamente en médula espinal. Solo está en médula espinal. Aquí no está. ¿Va? Bueno. Los astrocitos. Vale, ¿cuál dijimos que era la función de los astrocitos? Defensa. Es microdefensa. ¿Astrocito cuál era su función? Metabolismo. Hay dos tipos de astrocitos. Entonces, en el cerebro vamos a encontrar nosotros algo. Si aquí está lleno de neuronas, lleno así de neuronas, aquí van a estar todos los axones. ¿Los axones de qué dijimos que estaban rodeados? ¿De qué están envueltos los axones? De mielina. La mielina es blanca. Bueno, entonces, si es todo aquí, está lleno de cuerpos de neuronas, yo a eso le voy a decir sustancia gris. Sustancia gris. Y al lugar donde están todos los axones, le vamos a llamar sustancia blanca. Por la mielina. Esto es únicamente el sistema nervioso central. Solo el sistema nervioso central. Vamos a repasar para seguir con lo de las neuronas. Entonces, el sistema nervioso se puede dividir anatómicamente en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿verdad? El sistema nervioso central era cerebro o encéfalo, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. El sistema nervioso periférico era nervios, terminaciones nerviosas y ganglios, ¿verdad? De eso no hemos hablado todavía nada. Pues hablamos que el sistema nervioso se puede dividir fisiológicamente si el animal es consciente o inconsciente. Si es inconsciente, nosotros decimos que es sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y si el animal es consciente, sistema nervioso somático. Luego hablamos de cómo el sistema nervioso puede responder. Entonces, cuando el sistema nervioso responde, eso es eferente. Cuando el sistema nervioso recibe un estímulo, eso es aferente. Y ahí lo dejamos y entonces empezamos con la clasificación de tejido nervioso, que es el tema. Entonces, el tejido nervioso se va a dividir en células, en matriz extracelular, que es el neurófilo, y no hemos hablado todavía nada del líquido tisular. Pues las células pueden ser, si la célula es del sistema nervioso central o la célula es del sistema nervioso periférico. Entonces empezamos a hablar de las células de neuroglia, porque en ambos lados hay neuronas. La neurona es la unidad funcional del tejido nervioso. Entonces, las células de neuroglia y sistema nervioso periférico son células satélite y células de Schwann. Las células satélite, su función es proteger al soma o cuerpo neuronal de neuronas ganglionares, porque estoy en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico yo dije que se dividía anatómicamente en nervios, terminaciones nerviosas y ganglios. Entonces, ¿los ganglios de qué están formados? ¿Qué están formados los ganglios? ¿De neuronas? Ganglionares, es el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, esas neuronas ganglionares están protegidas porque están en el sistema nervioso periférico. Entonces, están fuera del cerebro y fuera de las vértebras. Entonces, para proteger esas neuronas, en esos ganglios tenemos a las células satélite. Y quien produce la mielina en sistema nervioso periférico es la célula de Schwann. Luego hablamos de la función de las células de neuroglia en sistema nervioso central. O sea, esto está aquí, solo es cerebro, cerebelo, bulbo y médula espinal. Todo esto que está aquí solo es esto. Entonces, oligodendrocitos, oligodendronia. Su función es producir mielina de las neuronas del sistema nervioso central.
Luego tenemos astrocitos. Su función es mantener el metabolismo del sistema nervioso central y se divide en dos tipos. Puedo tener astrocitos fibrosos que van a estar únicamente en la sustancia blanca. Aquí, astrocito fibroso. ¿Qué es la sustancia blanca? Los axones de mielina del sistema nervioso central. Y tenemos astrocito protoplasmático. Siempre está en la sustancia gris. O sea, donde están los cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. ¿Quién regula el metabolismo de las fibras? Va a ser astrocito fibroso. ¿Quién regula el metabolismo del cuerpo neuronal? Va a ser el protoplasmático. Y microglia, decíamos que microglia es la célula de defensa del sistema nervioso central. Y tenemos células ependimales que su función es solo cubrir el canal ependimal de la médula espinal. Los plexos coroideos, su función es producir líquido cefalorraquídeo en el cerebro, ¿verdad? Aquí cerebro y cerebro. ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar de las neuronas. ¿Sí? No, el astrocito, su función solo es el metabolismo. Supongamos que las células se necesitan para sobrevivir, vamos a ver, el cerebro sobrevive mucho con cuerpos cetónicos. O sea, tenemos mucho tiempo sin comer, no va a llegar ahí grasa. ¿Verdad? La grasa tiene prohibido por el peso molecular. Entonces, vamos a agarrar cuerpos cetónicos. Entonces, el astrocito va a venir y va a decir qué puede o qué no puede entrar al cerebro. La glucosa sí puede entrar porque por el peso molecular. Igual todos los fármacos pueden entrar, permiten por el peso molecular. Pero si quisiera entrar aquí, quisiera entrar una célula plasmática, no la va a dejar entrar. ¿Por qué? Por el peso molecular. Entonces lo que hace es que regula qué va a entrar y qué puede salir del cerebro. ¿Está? Solo eso, todo es metabólico. Ahora sí vamos con la neurona. ¿Si nadie tiene dudas? Entonces la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso central y periférico. Pues las neuronas, primero, la primera clasificación que vamos a ver, vamos a hablar de cómo está formada y vamos a empezar con las diferentes clasificaciones. Pues primero, una neurona va a estar formada por un cuerpo que nosotros le vamos a llamar soma. ¿Verdad? Va a tener un nucleolo y tiene una alta cantidad de retículo ectoplásmico rugoso. Vamos a ver ahí muchas, a veces que hay como en las funciones como gránulos que se llaman gránulos de Miller. La razón de estar ahí es que la neurona tiene que tener un alto metabolismo proteico para formar nuevas proteínas y por eso tener ribosomas ahí. Después vamos a tener que la neurona va a tener a su axón. Y ese axón puede o no tener mielina. Si tiene mielina, ese axón, y está en el sistema nervioso periférico, ¿quién está produciendo esa mielina? Bueno, y si ese axón tiene mielina y está en el sistema nervioso central, entonces supongamos que tiene mielina. Entonces aquí va a venir el axón y va a estar rodeado de mielina y de repente hay un espacio sin mielina. Sí. ¿Verdad? El axón es ese que tiene más aquí. Viene el axón, rodeado de mielina y de repente no hay. Y va a terminar aquí en dendritas. A esta sección donde no hay mielina le vamos a llamar nódulo de Ranvier. Y eso quiere decir que si esta célula, esta neurona está dando una respuesta, ¿cómo se llama? Está dando una respuesta, ¿eso cómo se le llama? Deferente. Esa respuesta deferente va a ser saltatoria, va a saltar de aquí y va a agarrar fuerza y como aquí no hay mielina va a tener que saltar. Es una respuesta deferente saltatoria. Pero si
esta neurona, vamos a ponerla aquí, otra vez el soma, ¿verdad? Bueno, solo tiene ese axón y ese axón no tiene mielina, entonces la respuesta va a ser eferente y va a ser continua. ¿Ah? Eso es lo primero. La primera clasificación es ¿la neurona tiene o no tiene mielina? ¿Ah? Y número 1. La número 2, vamos a poner, si esa neurona recibe un estímulo, pero esa neurona se clasifica como una neurona aferente, sensitiva, ¿verdad? Si esa neurona es para respuesta, que es una neurona eferente motora. ¿Ah? Entonces la primera clasificación es ¿tiene o no tiene mielina? ¿Es una neurona de respuesta? ¿Es una neurona de estímulo? La número 3 es que vamos a decir cuál es la morfología neuronal, o sea, qué forma tiene una neurona. Vamos a hablar entonces de neuronas que va a ser monopolar, pues va a estar sobre el cuerpo neuronal o el soma, el axón y las dendritas, ¿verdad? Pues ahí monopolar. Vamos a tener otra neurona donde va a estar aquí el cuerpo neuronal o el soma y vamos a ver que sale el axón, pero de repente se divide como en dos. Va a estar aquí, va a estar aquí. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros pseudomonopolar, porque como que tuviera dos, pero solo sale de uno de la neurona. Pseudomonopolar. Vamos a tener otras neuronas, que este va a ser el soma o cuerpo neuronal, y va a tener el axón hacia un lado y va a tener las dendritas hacia el otro. Entonces esa va a ser bipolar. Y luego la que más conocen ustedes, que tenemos el soma, el axón y todo el soma o cuerpo neuronal está lleno de dendritas. Entonces es una multipolar. Entonces la tercera clasificación es su morfología. Ahora vamos a hablar de su sinapsis. Lo cual, la sinapsis neuronal. Entonces, ahí fíjense bien la pregunta. Si yo pregunto los tipos de sinapsis que hay, vamos a tener aquí una neurona. Y el primer tipo de sinapsis va a ser axosomática, ¿verdad? Entonces, axo, de axón, somática, de soma o cuerpo neuronal. Quiere decir que aquí que el axón está unido con el cuerpo de otra neurona, ¿verdad? Axosomática. Después vamos a poner aquí otra que va a ser que aquí va a estar esta neurona. Vamos a tener aquí al axón, ¿verdad? Y estas dendritas se están uniendo a este axón. Entonces sería axo, dendrita, ¿verdad? Luego vamos a tener nosotros que aquí va a haber otra neurona. Y esta va a estar unida con el axón. Entonces va a ser axo, axónica, ¿verdad? Aquí va a haber otra que va a estar unida, dendritas con dendritas, ¿verdad? Aquí sería dendrodendrita. Vamos a volver a explicar. Las primeras 4. Las neuronas se pueden clasificar en si tienen o no mielina en el axón. Luego hablamos si la neurona recibe un estímulo o da una respuesta, ¿verdad? Si es diferente o aferente. Luego hablamos de la morfología neuronal. Tenemos una neurona monopolar, un axón, pseudomonopolar, se mira que son dos axones, pero solo sale de uno. Bipolar, que tenemos axones a un lado y hacia el otro, o tenemos multipolar. Todo el cuerpo neuronal está lleno de dendritas y el axón. La siguiente clasificación es cómo será la sinapsis. Si la sinapsis es de axón al cuerpo, axosomática. Si la sinapsis es de las dendritas al axón, axodendrítica. Si la sinapsis es entre axón y axón, axoaxónica.
Si la sinapsis es de dendritas a dendritas, dendrodendrítica. Vamos. Bueno. Ahora se da la sinapsis o unión entre neurona y neurona. ¿Y qué se utiliza para la sinapsis? ¿Qué estamos utilizando? Sí. Mira, aquí yo solo estoy dando cómo está formada, entonces cómo funciona. Entonces estamos aquí. Se va a dar esa sinapsis, ya sea exodendrítica, exosomática, pero ¿qué se está utilizando? Si se está utilizando un anión, ¿qué era un anión? Bueno, si estoy usándolo, entonces yo voy a decir que esa sinapsis es eléctrica. Vamos a usar calcio. Entonces la sinapsis puede ser eléctrica o puede ser una sinapsis química. Entonces esta clasificación es ¿qué neurotransmisor uso para los tipos de sinapsis? Si utilizo calcio, si utilizo algún mineral, yo voy a decir que es eléctrica. Si yo utilizo acetilcolina, ¿qué es acetilcolina? Bien. Yo utilizo acetilcolina A. ¿Dónde produzco yo esto? Entonces quiere decir que yo no lo produzco acetilcolina. No es malo que se llama estabilización. Entonces vengo yo y produzco ese acetilcolina y no lo mando al ciclo de Krebs. ¿A dónde lo mando? A una respuesta nerviosa. Lo saco, porque sabemos que la acetil puede salir, lo saco y lo voy a usar para el sistema nervioso. Entonces, esos son los tipos de sinapsis y aquí según el neurotransmisor que uso para la sinapsis. Uso un neurotransmisor eléctrico, entonces o uso una sustancia química. ¿Sí? Sí. Digamos que la neurona puede ir, digamos, aquí estamos hablando de neuronas y neuronas, pero esta neurona, suponete que aquí puede estar unida como músculo, ¿no? Y formar una placa motora. Entonces ahí la neurona no está en contacto directo con el músculo, sino que deja un espacio, entonces esto le vamos a llamar presináptico, postsináptico y el espacio ahí sináptico. Entonces, hay unas para sacar que el neurotransmisor salga, que haya una respuesta en ese espacio, que haya en otro lado. Y entonces ahí tienen con la doctora en muscular. Vale, entonces, ya está claro esto. La siguiente clasificación es qué forma va a tener la neurona. Luego volvemos con el niño. ¿Qué es la desesperada? Entonces, dependiendo de las neuronas, en dónde estén. Eso es para que puedan entender solo, de la neurona va a tener diferentes formas. Una de las neuronas que vamos a ver es una neurona que se forma. La de clasificación, para no ahora aquí vamos a poner la forma. Que sería la clasificación número 6, la segunda forma. Unas neuronas pueden ser poliédricas. Entonces, en el laboratorio les decía, miren, esta es una neurona poliédrica que está ubicada en el sistema nervioso central, en el medio espinal, es una neurona eferente. Entonces, ¿qué estoy diciendo en todo esto? Que tiene que salir una. Ella está llevando un. Entonces, ahí me falta una clasificación diferente. Entonces, tenemos aquí, la primera sería poliédrica. Hay unas que tienen forma piriforme. Hay unas que tienen forma de grano, van a ser así chiquititas, las del cerebelo. Van a tener forma como de gránulo. Y tienen unas que no tienen forma específica, que vamos a llamar fusiforme. Ya está todo esto claro. ¿Está esto claro? Para terminar ya lo último tema que falta. ¿Está claro? Vale.
morfología y esta es la forma. No se van a equivocar. Digamos, esta es la morfología según el tipo de axón que tiene, ¿verdad? Un axón, dos axones. Pero aquí estoy hablando qué forma tiene el soma o el cuerpo neuronal. ¿Verdad? ¿Hoy sí está claro? ¿Puedo poner aquí? La carga eléctrica en la número 5 puede ser un catión y un anión. Sí, puede ser un catión. Casi siempre es el calcio. ¿Ya puedo poner aquí? ¿Ya? ¿No viste el título? Entonces, ya está poniendo eléctrico. Ahora, bueno, voy a borrar esto. Quiero que entiendan porque después van a juicio y ya les dicen tal célula. Muy bien. Entonces, miren, tengo yo, voy a empezar anatómico. ¿Cómo está el sistema nervioso central? Anatómico. ¿Cómo está dividido? Céfalo, cerebro, ¿qué sigue? Cerebelo, luego pulmo, luego médula espinal, ¿verdad? Bueno, sistema nervioso periférico, anatómicamente, ¿cómo está dividido? Por nervios, Por ganglios y terminaciones nerviosas que son las que van a piel. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a tener ganglios en diferentes órganos, digamos ganglios en respiratorio, digestivo, urinario, hay ganglios y se van a aprender ahí en unos lugares. Y tenemos nosotros ganglios aquí rodeando los ganglios cerebroespinales porque están cerca de la médula espinal y cerca del cerebro. Entonces son ganglios cerebroespinales, pero son del sistema nervioso periférico. ¿Verdad? Es la última clasificación neuronal. Entonces, aquí está la médula espinal, ¿o no? Aquí tengo la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo y todo lo demás. Aquí, en la médula espinal, va a haber una neurona, que es una neurona multipolar, poliédrica, eferente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Multipolar, y que esta tiene forma poliédrica y es eferente, o sea, hace una clasificación de respuesta. ¿Y dónde está ubicada el sistema nervioso? Central. Por eso les digo que la ISTO no respeta ninguna de las clasificaciones. Va a mezclar todo y ustedes tienen que saber que una es ubicación, una cosa que está haciendo, otra cosa que forma tiene, ¿verdad? Entonces estamos aquí. Vamos a ponerla aquí, ahí está, la neurona motora poliédrica. Ella es de respuesta eferente. Quiere decir que va a venir aquí y va a mandar aquí sus dendritas porque ella es multipolar. Entonces aquí están las dendritas. Pero para que esta neurona motora responda, primero tuvo que haber un estímulo. O sea, en un lugar de estos hay una neurona sensitiva, aferente, ¿verdad? Esa neurona tiene sus dendritas aquí. Llega, que ustedes se están quemando, quitan la mano, viaja, porque en el instante tiene que haber la respuesta de quitarla. Llegamos aquí, pero ellas no están en contacto directo si no hay una interneurona. ¿Sí? Vamos a tener aquí una interneurona. Entonces vamos a tener la última clasificación, es una neurona presináptica, una interneurona y una neurona postsináptica. ¿Verdad? Una neurona presináptica, o sea, va el estímulo, tenemos aquí una interneurona y luego tenemos una neurona postsináptica. Si yo hablo de cómo responde, esta sería una neurona aferente, esta sería una neurona eferente. Si hablo de su ubicación, esta sería una neurona periférica, esta sería una neurona de sistema nervioso. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, sigamos ahí.
No,